Y les comentaba que vamos a empezar por el lunar, porque tradicionalmente así se empieza y que los vamos a ver de manera circular. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Decía yo que del lunar es muy importante que hay que recordar que todo empieza porque tiene poca energía, porque tiene la mitad de la energía que tienen las otras personas para hacer su día, y que entonces el problema está en que para cuidar esa poca energía que tiene que administrarla mucho. Entonces administra sus actividades, no hace demasiado, administra sus palabras, administra su sentir, etc. Es una persona que simplemente está cuidando todo el tiempo de su posible energía, y su principal estrategia para cuidar esta energía pues es decir que no. Si esta persona dice que no, simplemente puede evitar hacer actividades que le robarían energía, por lo cual las personas a las que les dice que no, pues le preguntan por qué no, ¿no? ¿Se te antoja ir con mi amigo no sé quién? Entonces el lunar dice no. Y entonces le dicen, ¿pero por qué no? Entonces el lunar se va volviendo un experto pesimista y lo que hace es decir, por ejemplo, pues no, porque le huele la boca. No, porque su casa es muy lejos. No, en esa colonia nos van a romper el cristal del carro. Y entonces es como si el lunar desarrollara la habilidad de encontrar el punto negro, el pelo en la sopa, la mosca en el café, ¿no? Pero ahora lo podemos entender porque como la gente le pide una justificación ante su no, pues se ha tenido que volver muy bueno para explicar por qué no, porque la única respuesta real sería porque no quiero o porque no sé si quiero. ¿Se acuerdan que los lunares tienen que procesar las cosas? Entonces, a lo mejor el tema es, no sé si quiero, ¿no? Bueno, por lo mismo, entonces los lunares se perciben como personas hurañas, misteriosas, raras, tipo Grinch. El tipo que sigue, que es el venusino, tiene todavía menos energía y como tiene tan poquita energía, a todo dice que sí. Es una persona que prefiere fluir que confrontar, prefiere adaptarse, conflictuar las cosas y que con eso termine por generar un gasto que no puede hacer en realidad. Entonces, cuando la gente le alega de política, por ejemplo, cede, ¿no? O sea, si ¿tú por quién vas a votar? Pues yo pensé por Anaya. ¿Cómo Anaya? ¿Cómo crees? ¿Qué no ves que son los rateros y que bla, bla, bla? Está bien, ¿no? Es que tú deberías de votar por López Obrador. Perfecto. Y normalmente haces. ¿Por qué? Porque no tiene sentido para el venusino gastar su energía en una... como a todo dice que sí, el venusino está más atento a lo que sus sentidos le reportan y a fluir con esas cosas. Entonces, cuando tú le dices a un venusino que qué quiere, ¿dónde quieres ir a cenar? O ¿qué quieres que te dé de regalo? La atención del venusino generalmente está puesta hacia el exterior y por eso le cuesta también mucho trabajo como contactar con su ¿qué quiero? ¿Sí me explico? Porque al final es mucho más sensorial, es una persona que está más atenta a su olfato, a su vista, a su oído, y no tanto a sus impresiones interiores. Entonces, entre eso, entre que decidir algo implica analizarlo y ver pros y contras y cosas así, lo cual significa gastarse una buena cantidad de energía, y entre que un poco le da igual, porque además, por otro lado, si decidiera lo que decidiera, va a estar bien, ¿no? Si voy al restaurante o no, voy a estar bien. Si me das ese regalo o no, voy a estar bien. Se junta todo eso y entonces el venusino es un tipo indeciso y distraído. Ya dijimos que son sumamente sensoriales, o sea, es una persona que sus sentidos le reportan todo el tiempo y que está muy atento a lo que siente. Y por último, podríamos decir que es un tipo tranquilo y que esa tranquilidad lo hace ser una persona bonita. Bonita no solo lo que ya habíamos como considerado que el venusino es una persona estéticamente agradable, sino también bonita en el sentido de que su energía es muy agradable, por su mismo no conflicto. Lo que hace que las personas nos parezcan difíciles, o sea, no sé si han visto ese curso de el doctor César Lozano de cómo lidiar con gente difícil, ¿no? ¿Qué es una gente difícil? Pues alguien conflictivo. Eso es todo, ¿no? Cuando decimos, tengo un cliente difícil, pues me refiero a que
como que no fluyen las cosas, como que tiene opiniones distintas a las mías, como que no cede ante mis propuestas. Bueno, pues el venusino es una persona agradable porque sí cede ante las propuestas y sí tiende a adaptarse a lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Bueno, entonces, yo le pongo aquí como resumen que el venusino es como un hippie natural. Es una persona que más bien peace and love, se la lleva bien con todo el mundo y esa es su naturaleza. El tipo mercurial es una persona que va a ser nuestro primer tipo que sí tiene mucha energía. Si ustedes lo ven acá en el dibujito que pinté en el pintarrón, el tipo mercurial ya está en la parte de arriba. Todos los que están arriba tienen energía, los que están abajo no la tienen. Entonces, el tipo mercurial es una persona que, porque tiene un sobrante de energía, vamos a decir que tiene 140 de energía, entonces en vez de que le falte, le sobra, esta energía se va a distribuir a través del sistema nervioso. Y va a ser literal, una persona nerviosa, una persona preocupona, una persona ansiosa, y es simplemente el excedente de energía que está alterando sus nervios. Es una persona que como tiene todo el sistema nervioso estimulado, piensa muchísimo, todo el santo día piensa, en la noche tiene sueños muy elaborados, en el día no le para el pico, todo el tiempo está conectando las cosas, y todo esto tiene que ver con ese excedente de energía. Mucha energía y que es nerviosa se puede convertir en dos posibles cosas, en creatividad o en paranoia. O sea, el pensar tanto te puede dar dos posibles resultados. O se te ocurren muchas ideas, a lo mejor de negocios, de propuestas, hasta travesuras, sorpresas, diversión o lo que tú quieras, o se te ocurren puras idioteces y todas estas idioteces te angustian, ¿no? ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿Y qué pasa si la señal del internet se me sigue cayendo? ¿Y qué pasa si no? Entonces el mercurial es una persona que en pensar muchísimo se va a topar con que tiene que aprender a usar su pensamiento de manera creativa, porque si no lo usa de manera creativa, de cualquier manera va a pensar, ¿no? Y va a pensar de manera destructiva. Algo que los caracteriza pues, es que hablan hasta por los codos, por lo mismo. Tú te podrías preguntar, ¿cómo sé cómo piensa una persona? Pues fíjate cómo habla. Está bien, me están diciendo que si yo soy mercurial, sí, soy mercurial, pero a lo que me refiero es que esta es una regla general. Si yo digo, ¿qué tanto piensa tal persona? Pues pregúntate si habla mucho. Hiperactivos de pensar. Exacto, los marciales van a ser los hiperactivos de actuar. Entonces, un niño mercurial que tiene mucha inquietud, que tiene mucha energía, le dicen sus papás a la maestra, oiga, ¿qué hago? Mi hijo todo el tiempo tiene 1000 proyectos y arranca un juego y luego ya arranca otro. Y entonces le va a decir la maestra, métalo a clases de deporte. Y en realidad eso no sirve porque no es una energía física, es una energía mental. Pues a este niño le sirve una clase de arte, de ciencias, de inventos. Yo de niño tenía un libro de cómo ser espía, ¿no? Y era súper divertido y tenías que inventarte disfraces y códigos secretos. Entonces hay que usar esa energía, pero no es una energía física, no es una energía de acción, es una energía de pensar, ¿sí? Oh, ya lo tenemos acá atrás. Muy bien, son como niños. Los tipos mercuriales es un tipo muy infantil. El tipo pituitaria saturnino es una persona que también tiene mucha energía, de hecho tiene más energía que los mercuriales, tiene 150, ¿sí? Tiroides. La glándula tiroides fue la del mercurial. Aquí tenemos la pituitaria. La pituitaria es una glándula maestra que tiene en endocrinología la función de decirle qué hacer a las otras glándulas y cuándo hacerlo. Y las personas saturninas son muy así, son como profesores ambulantes, son como consejeros de los demás, porque toda esa energía que tienen, y fíjense la pequeña diferencia, la tienen conectada al intelecto, no al pensar. ¿Okay? O lo voy a decir mejor con otras palabras un poquito más diferentes. El saturnino pituitario es una persona que sus 150 puntos los tiene orientadas al análisis. El mercurial tiene mucha energía, pero creativa. Es un pensar imaginativo. Y el pensar del saturnino es frío, académico, analítico,
ortodoxo, ¿no? Más lineal. El pensar del mercurial es como una enredadera, es como Google, que tú le pones caballos y te dice 7,000 millones de respuestas posibles, ¿no? Entonces es así. En cambio, el pensamiento de un saturnino es, ¿qué sigue de la letra B? Pues la C, ¿no? O sea, es lineal, va en orden, es estructurado. Entonces aquí nos vamos a topar con personas que son de mucha energía intelectual, serios, moderados, personas justas. Este es un tipo de poca sensibilidad y empatía emocional, pero con un gran sentido de lo correcto, de lo ético, de lo justo, porque simplemente desde la razón concluye eso, ¿no? Saturnino. Ahí está. Sí, pero sí, lo tienen que ver eso como derivado de la razón. Si tú fueras una persona muy razonable, pues entonces para ti es muy obvio, por ejemplo, que si, no sé, somos 6 personas y la pizza tiene 10 rebanadas, pues habrá que redividir esas rebanadas para que nos toque la porción adecuada a cada quien, porque 10 no es divisible entre 6, ¿no? Entonces el saturnino, un niño saturnino es un niño que reparte adecuadamente las cosas o que cuida su ropa porque simplemente entiende que la va a tener que seguir usando. Es una persona muy razonable, desde niño y también como adulto. Es una persona honesta, pero con una honestidad que se distingue de los lunares y de los marciales, que su honestidad es hasta cierto punto agresiva. El marcial y el lunar te dicen la neta y no les importa cómo lo vas a ver. El saturnino, por el contrario, como sabe que para entender algo hay que primero darle contexto, entonces normalmente cuando explica las cosas, primero te da antecedentes, primero se asegura que conozcas los términos. Por ejemplo, si te va a hacer una crítica, empieza por decirte, mira, del 100% de las cosas que haces en nuestra empresa, el 87% están muy bien, tienen la calidad adecuada. Quiero hacerte una observación de un detalle que no está bien hecho, pero no es lo mismo decir todo lo haces mal, ¿no? ¿O qué día vas a dejar de hacer tantas pendejadas? O algo así, que a lo mejor así lo diría un marcial. ¿No? Saturnino acomoda las cosas, comparte más adecuadamente la información. Es muy analítico y son como profesores ambulantes. Ya identificaron a un hijo acá. Bueno, al parecer ya no estamos teniendo inconvenientes aquí. Qué bueno. Y creo que ahí me van a escuchar hasta un poquito más nítido, ustedes me dicen. Bueno, el siguiente endotipo son las personas marciales o suprarrenales. El tipo marcial es una persona que toda su energía, de hecho es el que tiene más energía, tiene 160 puntos, 150 y el mercurial 140. Los 3 de arriba tienen mucha energía. Pero el que más energía tiene es el marcial. El tipo marcial tiene sus 160 puntos conectados a las glándulas suprarrenales y por lo tanto lo que tienen es energía de acción. No de pensar, no de analizar, no de ser creativos, sino de ejecutar. Entonces el marcial es una persona que tiene mucha energía física, que duerme pocas horas, que le pica la cama, que inmediatamente empieza a hacer cosas que hasta en sus sueños sueña que hace, ¿no? Sueña que acomodó, no, amanecen, me preguntan que si amanecen cansados, no, amanecen molestos de que no sucedió lo que ya hicieron. Se hace cuenta, en su cabeza arreglaron toda la sala, cambiaron todos los muebles del lugar, pusieron un librero acá, y entonces cuando abren los ojos se dan cuenta que no pasó, se enojan, ¿no? O sea, carajo, yo ya había hecho esto, ¿no? Entonces, el marcial es una persona que en cuanto oye un ruidito, rechina un carro, ya, le pica, ya le urge. De hecho, preferiría no dormir. Lo que pasa es que hay un momento donde sabe que... No, porque los Mercus, listos. O sea, el Mercu es una persona... Me están preguntando que si un marcial se puede confundir con un mercurial, pero la actividad de los mercuriales es creativa. Entonces, el niño mercurial sí abre, hace cuenta, los legos y se pone a armar un castillo, pero de pronto ya eso ya le aburrió porque ya se le ocurrió otro y entonces empieza a juntar unas botellas y empieza a hacer un telescopio y luego así, y empieza a inventar muchas cosas, pero su actividad no es deportiva.
El niño marcial se sube a la azotea, empieza a aventar piedras, rompe un vidrio, desarma un aparato y lo deja todo desarmado, rompe algo, se va a jugar con alguien, se trepa una barda. Entonces sí es una actividad muy distinta, hasta cierto punto no tan creativa tampoco, en el sentido que no se requiere como mucho ingenio para hacer lo que está haciendo, son actividades obvias. Si el marcial ve una lata en el piso, la patea, ¿no? De inmediato ve una lata, ya sale volando. Mientras que a lo mejor un mercurial vería la lata y vería que hay varias latas y empezaría a coleccionarlas y empezaría a jugar a hacer una canción pisando las latas, ¿no? O sea, definitivamente los marciales son mucho más agresivos y su energía es más competitiva, violenta, ¿no? Totalmente. Entonces el siguiente rasgo de los marciales es que son líderes naturales. Desde niño es un niño que le da órdenes a sus papás o que trae en friega a sus hermanos o que en la escuela, aunque era el más chico del salón, ya se noqueó a 2 y ya tomó como el liderazgo. Sí es más probable que este es el niño que le hace bullying a otros, porque pues, inmediatamente él siente que los demás son debiluchos y que necesitan una lección, ¿no? Entonces los pone a sus órdenes. Entonces, bueno, es una persona como niño o como adulto acelerada, todo lo lleva con muchas prisas, todo está muy prendido, es una persona explosiva. En México tenemos este dicho de mecha corta, ¿no? Hay personas que, híjole, inmediatamente cualquier cosita, ya están explotando. Son personas honestas en extremo, y eso es a lo que me refiero con que dan verdades sin tacto, dicen netas, y no consideran si la vas a entender o no, o si te va a caer bien o no, sino que te sueltan. Por ejemplo, en la oficina no le dirían, haces muy bien tu trabajo, pero en esto fallaste, sino, carajo, otra vez la cagaste en esto, y solamente señalaría eso, ¿no? Entonces, claro, si tú les dices, ¿por qué la hablas así? Pues es la verdad. Pero hay que entender, que eso es una de las lecciones que nos dejan los saturninos, que las verdades se deben de transmitir de una manera adecuada, si no, no se entiende, ¿no? Bueno, y entonces podemos pensar que la psicología general de un marcial es como si fuera un soldado. Es una persona que tiene un objetivo en mente, es una persona que se pone a ejecutar, que no le importan los obstáculos y que va a hacer todo lo posible por llegar a lo que se propuso, ¿sí? El jovial nos regresa a la parte de abajo de nuestro círculo y entonces es una vez más un tipo pasivo. Las personas lunares, venusinas y joviales tienen falta de energía y sin embargo dentro de los pasivos es el que tiene más. El jovial tiene 60% de la energía que necesita. Entonces el lunar tiene 50%, el venusino tiene 40%, el jovial tiene 60%. Es decir, no es tanta la que le hace falta, pero sí, por ser pasivo, es una persona que no va a tener como la capacidad de simplemente hacer su vida, proponerse un objetivo y olvidarse de los demás. Va a necesitar cargar pila. Todos los que son pasivos necesitan cargar pila. Todos los que son activos, si no se gastan su energía, se vuelve autodestructivo. Entonces, unos todos los días tienen que salir a repartir su energía y los otros tienen que ir a buscar energía. Esta poca energía, curiosamente, les afecta en un sentido distinto al del venusino y al del lunar. El jovial es una persona que se siente carente de amor. El tema del jovial es que es una persona que se siente sola y que entonces va a iniciar su día con muchas ganas de tener relaciones sociales. Quiere amigos, quiere familia, quiere compañía, quiere cosas que le causan gusto. Entonces, el jovial es una persona que adquiere los puntos extras que necesita a través de los halagos, los reconocimientos, un agradecimiento, un piropo. Recuerden, los lunares adquieren la energía un poco haciendo enojar al otro o simplemente siendo sensible al sufrir del otro. Quizás yo no te hice enojar, pero tú ya traías así un cierto estrés y el lunar se alimenta de esa energía. El venusino es una persona que tocando a las demás personas se nutre de energía. Y el jovial es una persona que no le sirve ni que sufras ni que lo toques, le sirve que lo quieras. Entonces el jovial es una persona que busca amor. Es una persona amiguera y sociable. Gran parte de su vida y de su poca energía la utiliza para socializar, para convivir, porque en eso es donde encuentra
lo que está buscando. Es una persona muy generosa, pero es generosa porque quiere amor, ¿no? Entonces se ofrece, no sé, llega a tu casa y tú estás haciendo limpieza, ¿te ayudo? Pero ese te ayudo tiene B de vuelta. Sí te va a ayudar, pero también está esperando que le digas, ay, carajo, de veras, este es el tipo de amigos que necesitamos, si la gente fuera como tú, tan linda, tan abnegada, tan sociable, tan servicial, y eso es lo que el jovial en realidad está buscando, ¿no? Pues los joviales te acompañan, te prestan sus cosas, te invitan la comida, cuando ibas en la secundaria te hacían la tarea, te dejaban copiarles en el examen. ¿Por qué? Porque pues, lo importante es que al final tú digas, ah, qué buen amigo eres, ¿no? Qué buena persona eres. Eso es muy importante. El jovial es una persona que si de plano ya fue avanzando su día y no ha conseguido el amor que necesita, entonces recurre a la victimez. Es una persona que entonces va a decir, claro, yo que cociné para todos y ni un gracias me dieron, yo que te di la vida y ahí te vas con esa lagartona, yo que di mi energía para este trabajo y ni siquiera me dan la promoción o no me ponen ahí en la foto del empleado del mes. Y entonces el jovial, cuando está cansado, se pasa a la victimez como una manera de generar en los demás lástima, porque la lástima pues no deja de ser para el combustible, o sea, es un amor chafa si tú quieres, es como ponerle gasolina de la verde en vez de la roja, pero gasolina, ¿no? Al final de cuentas te sirve de combustible. Bueno, entonces yo les pongo aquí que un poquito la esencia del jovial es ser como mamá gallina, es una persona muy sociable, que cuida a los demás, que es muy servicial, esa es la esencia de los joviales, ¿ok? Bueno. Si veo al solar de manera muy resumida, y nada más para no sacarlo de la ecuación, lo primero que quiero compartirles es que es una persona que tiene mucha más energía que todos los otros endotipos. Si le pusiéramos un número, los solares tienen como 300% de energía. Entonces es así extrema la energía que tiene un solar. Esta gran cantidad de energía les da hasta cierto punto como facultades sobrehumanas. Son personas que pueden tener del venusino la telepatía y del lunar la introspección o la autonomía y del mercurial la creatividad y del saturnino el pensar. O sea, es que está la máquina sobresaturada, ¿no? El otro día estaba viendo la película de Avengers y cuando Thor se encuentra con Iron Man por primera vez y se empiezan a agarrar a catorrazos, a Thor se le ocurre dispararle un rayo, ¿no? Le dispara así un rayo y entonces adentro de Iron Man se ve que la pila se carga y dice 300% de energía y el otro dice, bueno, ¿no? Y le dispara al otro. Pues en vez de que le hiciera daño, pues lo sobrecargó, lo puso con todas sus facultades al 100%, bueno, al 300%. Un poco así es la vida de estas personas. Al ser el timo, su glándula principal, se genera un metabolismo que viene tan cargado de energía que también por eso estas personas mueren jóvenes, porque en realidad viven como a 3 veces más rápido que los demás. Son precoces sexuales, es posible que sean niños que ya tienen ciertas inclinaciones muy sexosas, que en la adolescencia ya hayan tenido relaciones sexuales con otras personas, que a lo mejor ya hicieron negocios y tienen 14 años y ya inventaron un negocio, que no pueden ir como al ritmo de los demás en la escuela, que a lo mejor se sale de su casa a los 15 años y ya nunca regresó. O sea, no sé, es una persona que va a unas velocidades extraordinarias. Un ejemplo que se me viene a la mente así rápido sería Jim Morrison. Y si ustedes buscan una fotografía de Jim Morrison cuando ya murió, Jim Morrison tenía 30 y tantos años y tú ves a un viejo. Jim Morrison se ve así todo jodido con su barba toda canosa y el cuate tenía 30 y tantos años. Pero eso es lo que es vivir así a 1000 por hora, ¿no? Como Michael Jackson. Lo veremos como un muy buen ejemplo de solar después. ¿Okay? ¿Por qué también? Pues porque vemos esto de que sus intereses rayan entre lo místico, lo espiritual, lo trascendente y a la vez lo infernal, lo carnal, lo poderoso, porque tienen energía para las dos cosas.
sea, su energía no necesita decir, ¿y voy a ser bueno o voy a ser malo? Puedo ser las dos, tengo 300%, entonces yo puedo hacer todo. Curiosamente es una persona muy ingenua porque como vive en una realidad que no se parece a la de las otras personas, pues no entiende por qué los demás se cansan, comen, duermen, no, nada de eso tiene sentido para él. Sí. No, me preguntan que si el Chapo me parece que es un mercurial físico. O sea, todos los de arriba tienen mucha energía, suficiente energía para poner a esta persona paranoica, violenta y todo, pero no, un solar va más allá, mucho más allá. Como Rasputín, exacto. Rasputín, que fue el mago de los zares de Rusia, ese cuate sí tenía, por un lado, había llegado a ser quien era porque había hecho milagros, había sanado a gente y casi sacado de la tumba a otros. Pero por otro lado se sabía que controlaba completamente a los zares de Rusia, que tenía sexo con todos, era bisexual, que tenía muchísimo poder, que era muy capaz de hipnotizar a la gente y obligarla a hacer cosas. Entonces, va más allá de una persona que tiene un control. O sea, los marciales pueden hacer cosas muy impresionantes. Solo cuando ya vemos a un solar, decimos, no, bueno, ahí sí ya nadie, ¿no? Son pocos. Y también por eso son muy pocos en cantidad. Yo digo, no, este dato yo no lo tengo, pero yo calculo que 1 de cada 1.000.000 de personas será un solar. Son muy escasos. Son como un hechicero. Bueno, esperemos que todo continúe. Sí, me pusieron acá que como Jesucristo, como Gandhi. Sí, nada más que vamos a ver después ejemplos en que una persona que es de un endotipo se solariza, que sería el caso de Gandhi. Gandhi no es un solar de nacimiento. Gandhi es una persona mercurial, saturnina, que se hace solar. Y eso es lo que vamos a ver después. Lo interesante de los solares es sobre todo el que tú busques el proceso de llegar a ese nivel de conciencia. Lo malo de los solares es que nacieron ahí y eso los deschaveta. Es un poco como si, pues como los juniors, ¿no? Un junior no hizo el dinero, no entendió cómo se trabaja, no sabe cómo se gana y entonces no entiende nada del dinero. Entonces pasa algo muy similar aquí. Bueno, voy a compartirles una presentación diferente, ¿ok? Lo bueno es que ya cada vez se comporta mejor. Ahí va. Hasta aquí los que están en el chat, ¿alguna pregunta? Qué lástima que tuvimos inconvenientes técnicos al principio, pero hasta este momento va mejor. Andrea Castellón, en ninguno encajo. Ok. Para empezar, acuérdate que justo lo que vamos a ver hoy es que nadie es de uno solo, pero lo primero que podrías considerar es si tienes mucha energía o poca energía. Pues cualquiera de ustedes, sobre todo la gente que a mí me dice, tengo de todos, pero no puedes tener mucha energía y poca energía. En general, o te falta o te sobra. Y ese primer punto sirve mucho para empezar a ubicarte dentro de las posibilidades, ¿no? Bueno, entonces les comparto una presentación diferente. Si yo hago un repaso general, yo veo que los 3 tipos de arriba justo tienen esto, tienen mucha energía. Los 3 tipos de abajo tienen poca energía. En los endotipos, decir que alguien es activo o decir que es pasivo no se debe de confundir como que hace deporte o no hace deporte, porque como ya vimos, algunas personas son muy activas intelectualmente. Entonces, más bien, en los endotipos, la definición de que alguien es activo significa que tiende a construir su realidad. Si a ti te sobra la energía, entonces tiendes a proponerte objetivos. Tiendes a pensar, quiero tener una familia, voy a poner una empresa, me gustaría vivir en tal lado, un día me voy a titular de tal carrera. Si tú eres una persona pasiva, entonces tiendes a adaptarte a tu realidad. Entonces, bien, esta es la chamba que me están ofreciendo, la voy a disfrutar. Esta es la persona que me está proponiendo matrimonio, le voy a sacar lo mejor. Esto es lo que hay de comer, lo voy a disfrutar. Entonces, en los endotipos,
activo y pasivo no necesariamente significa corporalmente, o sea, no es de hacer deporte. Un mercurial o un saturnino a lo mejor podrían pasar horas en una computadora, pero están trabajando, escribiendo una tesis o están haciendo una propuesta de negocios. Tienen muchísima energía, pero no es de deporte. Y las personas joviales, por ejemplo, son personas que andan en todas las reuniones, porque acuérdense que socializan, pero eso no significa que tengan mucha energía. En realidad, a la mera hora, la pereza le gana al entusiasmo. Entonces, los joviales son personas que sí se ofrecen para todo. Si quieres, yo te llevo al aeropuerto, si quieres, yo te ayudo con esto, pero luego llegan tarde o no hacen bien la tarea. No, tú me ayudas con la tarea, sí, yo te la hago, y luego te entregan la tarea así medio chafa, porque al final no tienen energía. Entonces, joviales, lunares y venusinos tienden más bien a funcionar adaptándose. Y mercuriales, saturninos y marciales tienden a tener tanta energía que se necesitan proponer cosas, porque si no se proponen, se vuelven locos. Otra manera de resumir el modelo, pone Andrea Castillo, entonces soy jovial. Bueno, sí es diferente. Otra manera de resumirlo es, hay tres que tienden a ver la vida con optimismo. El jovial, el venusino y el saturnino, naturalmente tienden a buscar qué es lo bueno de las cosas o qué es lo útil de las cosas. El jovial, porque quiere quedar bien, y entonces normalmente cuando está contigo está pensando, ¿qué me cae bien de esta persona? ¿No? El venusino, porque le da flojera pensar negativo. ¿A qué me pregunto lo malo? Mejor digo que sí, ya. Y el saturnino, digamos que es el único que es como un optimista analítico. Es un optimista que dice, bueno, por ejemplo, ¿no? Es peligroso vivir en Guadalajara. Y entonces el saturnino decía, bueno, estadísticamente hablando, es una ciudad en la que hay un, no sé, 12% de probabilidad de que en un periodo de un año tengas algún tipo de incidente, por ejemplo, que te roban. Pero un 12% no significa todos los días y en cualquier momento te puede pasar algo mal. Sigue siendo pequeño, considerando que el 88% de las veces te puede ir bien. Entonces ese es un optimismo lógico, ¿sí? No, ni por flojera ni por quedar bien. Los tres que son pesimistas, naturalmente, son el lunar, el mercurial y el marcial. Y a lo que se refiere aquí el pesimismo es a que tienden a mejor considerar lo que puede salir mal para prevenirlo, ¿no? Por si las dudas, dice el dicho, piensa mal y acertarás. Entonces, los tres le ven a las cosas los posibles fallos. El lunar, porque ya sabemos, así va a poder justificar su no. El mercurial, porque es muy paranoico y entonces dice, a ver, mejor me anticipo, ¿no? ¿Cómo le hago para que no me frieguen? ¿Cómo le hago para que no pase esto? ¿Cómo tal cosa? Y el marcial, porque le gusta pensar a lo grande, le gustan los riesgos y entonces normalmente dice, a ver, si a la mera hora sí viene a mi fiesta 200 personas, necesito tener más comida por si las dudas. O si voy a abrir este lugar y me exigen que yo tenga 3 extinguidores, yo voy a poner 100. Porque como el marcial piensa que le va a ir a toda madre, mejor prevengo, ¿no? Todo lo que pudiera fallar, lo anticipo, me le adelanto y así gano. Entonces, esa es otra manera de entender los endotipos. Hay 3 que ven las cosas con pesimismo y 3 que ven las cosas con optimismo. Tú tienes, para construir el endotipo de una persona, que sumar una glándula dominante, una glándula secundaria y un acento. La glándula dominante es como el punto de partida de la persona, pero en muchas ocasiones puede tener casi la misma cantidad de rasgos que tiene la secundaria y el acento. Entonces aquí hay nada más que entender que lo que no podría pasar es que tenga más rasgos la secundaria que la dominante, pero salvo eso, en realidad sí hay personas que son como una combinación muy parejita de los 3 elementos, o hay personas que son muy su glándula dominante y nada más un poquito de la secundaria, ¿ok? Entonces hay todo tipo de proporciones y todo tipo de maneras de combinar, porque aunque los endotipos son estas 6 glándulas combinadas, en realidad cada persona pues somos distintos. Tenemos que volver a esa idea que yo les he dicho como de pensar en la música, ¿no? En la música nada más hay do, re, mi, fa, sol, la, si, y ya. Pero ¿cómo con esas 6 notas, bueno, 7 notas, tú puedes realmente
construir todo tipo de sonidos, ¿no? Pues los colores primarios nada más son 3. Y cómo combinando el rojo, el azul y el amarillo, pues vean a su alrededor cuántos colores hay, ¿no? Y son simplemente la combinación de esas 3 cosas. Entonces, los fenotipos no van a significar que entonces todas las personas son muy parecidas, ¿no? Cada persona es muy distinta, pero hay una manera de entender cómo se construyó la forma de ser temperamental de ese ser humano. Entonces, las reglas son estas. Regla número 1. No va a haber ninguna persona que solamente tiene de una glándula. Pues eso es lo que dice ahí, no hay tipos puros. Yo sé que a veces, no sé, yo describo al lunar y tú dices, mi papá, así es mi papá, 100% mi papá. Sí, pero eso es más por la bronca que tú traes con tu papá, que solo notas ciertos rasgos y que ya los tienes muy exagerados. Pero personas que lo vieran con un poquito más de objetividad dirían, bueno, sí tiene eso, pero también tiene otros elementos. Entonces, no existe alguien que solo tenga una glándula en su endotipo. La segunda regla es, de todas las glándulas tenemos que tener un poquito, porque si yo tengo páncreas, tengo tiroides, tengo paratiroides, pues tengo presencia. Pero el que tenga yo 1 o 2 rasgos de venusino no me hace venusino. Entonces sí es normal. A veces la gente ya se superubicó. Soy marcial, jovial, racional. Pero lo que no me explico es que tengo el cabello abundante como venusino. Un rasgo no hace que ese sea tu tipo, ¿sí? Entonces tenemos la presencia de todas las glándulas. Entonces es normal que tengamos de todas un poquito. Sin embargo, debe de haber una a la cual le llamamos glándula dominante, de la que tenemos una gran cantidad de rasgos. Por ejemplo, en los apuntes que yo comparto con ustedes, pues debo de tener de la mitad para arriba, para que sea la dominante. Digo, no, sí me salió esto y esto. Si entiendo cuál es la esencia del tipo, me es todavía más fácil ubicar que efectivamente tengo mucha presencia. La esencia del lunar es cuidar su energía. Entonces, si yo no veo en el manual exactamente las características como yo las tengo, pero entiendo que un poco mi vida gira alrededor de estar protegiendo mis recursos, pues eso es muy lunar. Y es más importante que si lo redacté como en tu caso aparece, ¿no? Entonces, yo por eso insisto mucho en que ustedes vayan entendiendo la esencia del tipo. El venusino es una persona que es como una nubecita, fluye y se adapta a las cosas. Entonces, si yo digo, mira, mi vida, pues sí la podría yo sintetizar en adaptación. Básicamente me adapté a mi matrimonio, a tener hijos, a mi carrera, o sea, y lo veo como el elemento clave detrás de todo lo que hago, pues entonces eso va a ser más importante. El mercurial, la creatividad. El mercurial es una persona que no se dedica a la misma actividad muchos años de su vida, se aburre. No, es una persona que no lee a un solo autor, le gusta leer otros. Es una persona que está todo el tiempo conectando. Por ejemplo, si tú le preguntas a un mercurial, ¿y tú de qué religión eres? Los mercuriales invariablemente dicen, mira, es que soy católico, supongo, porque de mi familia, pero hazte cuenta como combinado con un poquito de budista, y últimamente me ha gustado el taoísmo. Entonces haz de cuenta, sí, ¿no? Católico, pero que sí creo en la reencarnación, entonces es como reencarnado católico, así, ¿no? Entonces los mercuriales siempre inventan su propia forma de lo que sea, tienen su método para todo, porque son tan creativos. Entonces yo digo, mira, mi vida gira alrededor de inventar cosas. Si compro un mueble y ahí vienen las instrucciones de cómo armarlo, yo lo armo a mi estilo y termino ahorrando unas piezas, ¿no? Entonces el mercurial es un inventor. Entonces, si un poco digo, mira, mi vida gira alrededor de eso, y en todo, ¿eh? Así como son promiscuos sexualmente, pues son promiscuos intelectualmente, no creen en una sola teoría, o son promiscuos en su quehacer, no les gusta ser solo terapeuta, ¿no? Soy terapeuta, pero también soy pintor, y también soy vendedor, y también soy monje, y también soy ciclista, y les gusta que al final haya actividades diferentes, porque su vida gira alrededor de la creatividad, ¿no? En cambio,
lo esencial del Saturnino es lo estructurado. Si yo digo, es que todo en mi vida tiene un orden. Es más, tengo mis libros no nada más puestos en orden alfabético y temático, sino que tengo un libro donde las personas que me piden un libro prestado me tienen que firmar y tengo un número para catálogo de cada libro, ¿no? O sea, si tuviera un fin de semana libre, lo utilizaría para agarrar todos los emails que me han llegado en la vida y clasificarlos, y ponerlos en un foldercito, ¿no? Y es así como una fantasía sexual de un saturnino, tener, por ejemplo, su agenda al orden. O sea, para un saturnino sería tan rico que mi agenda tenga nombres, apellidos, trabajo, dónde lo conocí, teléfonos que están actualizados, correos verificados. Es un lujo el orden, es un gozo. Entonces, si yo digo, mira, mi vida gira alrededor de ordenar, pues eso es muy saturnino, ¿no? El marcial no es ordenar, es hacer. O sea, para el marcial, cuando te mueras y llegues con San Pedro, no te va a preguntar, ¿cuántos títulos obtuviste? ¿Sí? ¿Terminaste el doctorado o no? ¿Hiciste tu tesis o no? Te va a preguntar, ¿qué hiciste? Porque desde la perspectiva del marcial, lo más importante es hacer, ejecutar. Bien o mal, no importa. Lo que importa es que me moví, intenté todas las cosas que pude, ¿no? No son perfeccionistas. Hacen lo mejor que pueden en cada intento. Pero son más, por ejemplo, si son un vendedor y se les dice, de esta lista de clientes, por favor atiendan por lo menos a 10 personas por día, el marcial piensa en cantidad, ¿no? Entonces, voy a hacer 25 llamadas. Entonces, mientras que otros tipos preferirían que cada llamada tuviera ahí un clic y entender bien a la persona, el marcial va, oiga, le hablo, no sé qué, ¿le interesa? No, el que sigue, el que sigue. Y al final da un resultado, ¿no? Y al final a lo mejor está bien, a lo mejor resulta el mayor vendedor, pero no es el que tiene más fineza porque está muy acelerado. Y el jovial es una persona que su vida gira alrededor de los demás, del recibir cariño, del recibir afecto, la crítica de los demás les mueve muchísimo, complacer a los demás les agrada muchísimo. Entonces, si tú dijeras, mi vida gira mucho alrededor de lo que opinen mi familia, lo que opinen mis amigos, el ambiente en el que estoy, el reconocimiento, pues eso es muy jovial. Entonces, la primera glándula sí tienes que decir, por lo menos 50% de mis actividades tienen mucho que ver con eso. ¿Okay? Y así es como normalmente las personas empiezan a localizar una primera glándula. La glándula secundaria tiene la regla de que tiene que seguir de la primaria. Es decir, si yo soy lunar, mi glándula secundaria a fuerza es venusino. Si yo cuando vi lunar como que dije, sí me salen muchas palomitas, pero luego cuando veo a venusino digo, no, ahí sí no me salió casi nada. Entonces hay algo mal. Puede ser que en realidad soy jovial lunar, y como no he visto al jovial, pues todavía no me he enterado. ¿Sí? O que más adelante descubra, hay saturninos que se identifican con lunar cuando todavía no hemos visto los otros tipos. Como el saturnino es muy frío, muy seco, pues se entiende al lunar como que fuera parecido, pero en realidad nada que ver. El lunar es un tipo muy emotivo, nada más no lo expresa, y el saturnino no es emotivo. O sea, el saturnino le tienes que estar diciendo, sonríe, así, ¿no? Que se me olvida, ¿no? Yo no estoy conectado como con esas cosas. Bueno, entonces la regla de la secundaria es que forzosamente sigue como si fueran las manecillas del reloj. Venusino es venusino mercurial, mercurial es mercurial saturnino, saturnino es marcial, marcial es jovial y jovial es lunar. ¿Qué porcentaje, insisto, puede ser 50-50? Mitad lunar, mitad venusino. Puede ser mayor la dominante, entonces puedo decir, soy muy saturnino con un poco de marcial, pero lo que no puede ser es que yo diga, soy súper marcial, soy súper marcial con saturnino poquito. O sea, no puede ir hacia atrás. Entonces no puedes decir, yo sí soy, por ejemplo, venusino mercurial, pero de venusino tengo 10% y mercurial tengo 90%. No puede tener más la segunda. Lo más que puede pasar es que estén parejos. Pues todas son rarísimas, ¿no? Aquí está comentando su compañera que un marcial jovial es una combinación muy rara, porque es una persona
muy dada a los resultados, a las acciones, y la otra es una persona muy dada a socializar y a quedar bien. Pero en realidad eso va a pasar con todas las combinaciones. El lunar es una persona muy negativa que prefiere no convivir, que se prefiere aislar, y su glándula secundaria es un venusino que todo dice que sí prefiere convivir y que está con los demás. El venusino es una persona muy indecisa, que fluye, que prefiere que los demás decidan, y su parte mercurial es una parte que decide mucho, que se le ocurren mil ideas y que quiere como comerse al mundo, ¿no? El mercurial es una persona mega creativa con 1000 ideas, 1000 opciones, y el saturnino le choca que haya mucha variedad y prefiere lo que ya conoce, estable, orden, etcétera, ¿no? El saturnino es una persona que todo lo intelectualiza, quiere primero hacer un plan antes de arrancar, quiere analizar todos los datos, y su parte marcial quiere ya aventarse y es pulque, y lo que quiere es arrancar y moverse. Entonces, en todos los casos, nos vamos a topar que las glándulas que componen nuestro comportamiento son contradictorias entre ellas. Y algo que nos enseñan los endotipos es a reconocer esa incongruencia. O sea, tú dices que es raro, pero más raro es que no me doy cuenta. O sea, más raro es que, qué chistoso, soy muy contradictorio en realidad. Si me preguntan cómo soy, yo me describo de una manera, pero si mi familia me describiera, a lo mejor me describiría de otra, porque con ellos soy más mi glándula secundaria y con mis amigos soy más mi primaria. No son congruentes, sí. Porque no me veo como una mercurial saturnina ni una jovial lunar. Son dos preguntas separadas. No se puede ser mercurial jovial, la fuerza mercurial es saturnino, pero si la segunda pregunta es si tú no eres mercurial. Así ya te adelanto. Así ya te facilito. Bueno, y aquí los que están en línea tienen alguna pregunta. Sí, ya me pone Jorge, ¿tú eres mercurial? Que sí. O sea, ¿me están agrediendo o qué? A ver, dígame. Bien, entonces pasamos al tema del acento. Mi endotipo se forma por 3 glándulas. La primera se llama glándula dominante, la segunda secundaria, y tienen que ir haciendo. El acento es la presencia o de la glándula de los saturninos, o de la glándula de los joviales, o de la glándula de los marciales. Por eso son racional, emocional o físico. Entonces me explico. Es decir, con los acentos no vamos a añadir nuevas glándulas. Salen de aquí mismo. Si yo digo, va a pensar ahorita en lo que preguntó su compañera. Oye, yo me siento más bien mercurial jovial. Mercurial jovial no existe, pero sí existe mercurial saturnino con acento emocional, que ser de acento emocional es tener de jovial. Porque el acento emocional lo provoca la misma glándula pituitaria del jovial. ¿Sí? Entonces, la manera más sencilla de entender el acento es, imagínate que tú eres lunar venusino, y a esa combinación lunar venusino, o le vas a agregar un deseo por pensar, o le vas a agregar un deseo por sentir, o le vas a agregar un deseo por hacer. Por eso se llama acento, como en las palabras, ¿no? En una palabra, dependiendo en qué sílaba va el acento, esa sílaba se levanta, esa sílaba suena más fuerte. Entonces, imagínate que tú fueras un automóvil, y a lo mejor un automóvil lunar sería una carroza fúnebre, ¿no? Salud. A lo mejor si tú eres un automóvil venusino, eres híjole, ¿qué será un automóvil venusino? Uno que sea muy cómodo, muy rico, muy sencillo. ¿Un Jeep? No, pero un Jeep sería con acento físico, porque tiene mucho motor. Sí, es que más bien pensé cómo está decorado el auto, ¿no? Entonces puede ser un Seat, pero el chiste es que el auto está con peluchito suavecito. Bien. Dale un Virus rosa, me gusta. Un Virus rosa con una calcomanía bonita de Hello Kitty por fuera o con un letrero que diga Barbie. Y es un auto muy bonito, muy cómodo, muy calientito. Hay autos que les puedes decir que los asientos se precalienten antes de subirte cuando hace frío. Entonces ya, eso me imagino que es el auto verde. Un auto mercurial sería como un Mini Cooper, o como uno de estos autos eléctricos que son futuristas, que son raros y que tienen una tecnología diferente. Pero el auto mercurial no va a ser un auto grande,
Es un auto pequeño, compacto, hábil, juguetón, y es como si fuera un carrito de juguete en la vida real, ¿no? Un auto saturnino es un auto estable, es un Sentra, es un BMW, son autos que tienen abolengo, que tienen historia, que duran muchos años. No es un auto, ya sé que el BMW sí es llamativo, pero me refiero, son autos grises, blancos, negros, son autos... Un Volvo. Ajá, entonces dices, oye, pero gastaste un dineral en esto. Sí, pero me va a durar muchísimos años, ¿no? Entonces es por el tema de que es la calidad. Un auto marcial, pues una Homer, una Lobo, ¿no? Un camionetón, una toca que espante. Y un auto jovial, pues una mamamóvil, ¿no? Un camionetón que tenga muchos asientos para que todo el mundo se pueda subir y para que nos vayamos de paseo todos. Entonces, imagínate que tú eres de un auto, ¿perdón? Dije una carroza fúnebre, el lunar. Imagínate que tu endotipo es como si fuera un auto. Y ahora piensa que el color del que esté pintado el auto sí hace una diferencia. Claro, la carroza fúnebre rosa sería un lunar emocional, ¿no? La Homer pintada de gris es un marcial con acento racional, a diferencia de una Homer pintada de rojo, que sería doblemente marcial, ¿no? O sea, una marcial con acento físico. Pues lo que quiero que se imaginen es que es eso. Una vez que se conformó glándula dominante y glándula secundaria, hubo un acento. Es que está pasando un tren. Este acento lo que provocó son 3 posibles deseos. O el deseo de pensar mucho las cosas, que sería el acento racional. El deseo de sentir mucho las cosas, que sería el acento emocional. O el deseo de hacer las cosas, que sería el acento físico. Si yo soy un lunar, que lo que caracteriza al lunar es esa retracción, esa contención, por tener acento racional, automáticamente voy a ser un lunar que habla más que los otros lunares. Soy un lunar que comunica más, que explica más, que tiene más lógica que los otros lunares, porque mi acento racional me añade ese elemento. Es como si tuviera algo de saturnino. Si yo soy un lunar que normalmente no soy sociable, somos aislados, somos lejanos, pero tengo acento emocional, entonces en vez de tener solo 5 seres queridos en la vida, tengo 8 seres queridos en la vida, que para un lunar es más, ¿no? O sea, subió mi cantidad, porque eso es lo que quiero que quede claro, no dejo de ser un lunar. El acento nada más me añade un deseo. Me añade las ganas o de pensar, o de sentir, o de actuar. Si yo soy un lunar, que los lunares suelen ser sedentarios, suelen hacer pocas cosas, y tengo acento físico, pues entonces voy a hacer más cosas. Pero jamás haré las mismas cosas que un marcial, porque nada más es el acento. ¿Se puede decir que si es algo que no es inherente a tu... Bien. Pregunta a su compañera si de alguna manera esto se vuelve un equilibrio. En algunos casos, el acento provoca una especie de balance. Por ejemplo, en el caso del lunar, el tener acento racional balancea el gran sentir que tiene con más pensar. Pero si una persona es lunar y tiene acento emocional, ya sentía mucho y ahora siente más, entonces no hubo balance. Lo que va a cambiar es que es más expresivo de sus emociones, pero tiene muchas más emociones, ¿no? Y si una persona lunar tiene acento físico, lo físico, aunque sí lo balancea en cuanto a tener más actividad, a los lunares en particular los pone más grinch, porque se acuerdan que lo marcial es explosivo, es enojón. Entonces, si yo de por sí como lunar soy medio impaciente, me molesta a la gente, pues con acento físico soy más intolerante. Entonces, desde la perspectiva social, es más útil para un lunar tener acento racional, porque ese sí lo hace un poquito, como que lo enfría, lo hace que no sea tan hacia adentro. Sin embargo, no a fuerza eso es bueno. Por ejemplo, si yo fuera un mercurial, que pienso mucho, saturnino, que pienso mucho, y tuviera acento racional, puedo ser un premio Nobel.
Porque pienso y requete pienso. ¿Me explico? Entonces, un elemento bien interesante que también nos enseñan los endotipos es que cuando una persona es muy desequilibrada y casi todo su potencial se arroja en una dirección, entonces es un genio. Pero los genios no son muy sociables, porque en realidad te cuesta mucho trabajo todo lo otro, ¿no? En ese ejemplo que doy, mercurial saturnino con acento racional, híjole, a esta persona le cuesta socializar, le cuesta aterrizar, le cuesta ser práctico, le cuesta hacer las cosas simples, porque todo lo tiene que super mega pensar, ¿no? Es así un cerebrote, sin corazón, sin cuerpo. Entonces, no es que sea mejor tener un acento que te balancee. La combinación más balanceada que existe es cuando alguien es marcial, jovial, con acento racional. Porque es como tener cuerpo, corazón y mente. Pero cuando una persona es marcial, jovial, con acento racional, es un poco bueno para todo y bueno para nada. Porque ni es el más atleta, ni es el más sociable, ni es el más analítico. Sin embargo, está muy balanceado. O sea, puede disfrutar tanto de hacer deporte como de leer un libro, como de cotorrear contigo. ¿Sí? Entonces, por eso en los endotipos es bien importante como entender este rollo de que no hay un mejor endotipo. Nada más las combinaciones provocan que ciertas cosas se nos faciliten y otras se nos dificulten. Y ya. Y ahí es donde yo pienso, pues por algo somos entes sociables, necesitamos a los otros para complementar lo que yo no tengo, ¿no? Bueno, dice Chava, si hago ejercicio no necesariamente tengo acento físico. Si deseas hacer ejercicio, es decir, cuando no haces ejercicio, sientes que es horrible tu vida. O sea, digo, es que llevo 2 días sin hacer ejercicio y siento feo, o sea, estoy como de mala, estoy molesto. Entonces, o eres marcial o tienes acento físico, porque el deseo de hacer ejercicio solamente lo tiene las suprarrenales. Es un deseo exclusivo de las suprarrenales. A diferencia de alguien que, por ejemplo, teniendo un acento racional, diga, es bueno hacer ejercicio. Es bueno por mi salud. Voy a hacer ejercicio porque es correcto hacer ejercicio. Entonces estas personas se disciplinan, investigan. Hazte cuenta, el ejercicio necesario para que lo cardiovascular funcione es 40 minutos. Pues eso hace. Pero si no hace, no siente horrible, ¿no? No pasa nada. No hice, ya, después regreso. Quizás se siente mal como por la responsabilidad. Pero el deseo y el placer, así de, no, yo hago ejercicio y haz de cuenta que soy otra persona, eso es o de marcial o de acento físico. Sí. Yo soy emocional. Entonces, voy a hacer ejercicio 2 o 3 días a la semana y me enojo porque no fui los otros días. Claro, hay una combinación en la que cuando haces ejercicio lo disfrutas y cuando no haces también lo disfrutas. Porque en este caso, al ser venusina con acento físico, tiene los 2 deseos. ¿Sí me explico? Pero yo, por ejemplo, que soy mercurial saturnino con acento emocional, estoy por cumplir 45 años y nunca en mi vida he tenido el deseo de hacer ejercicio. Nunca he pensado, qué rico estaría ahorita que ya amaneció, salirme a correr o sacar una pelota o levantar esas pesas. Nunca se me ha antojado. He hecho ejercicio en temporadas de mi vida porque creo que es correcto hacerlo. Entonces, si alguien, ahorita que me está escuchando, está calificándome, ahí está pensando, ay, ¿cómo debería? Y que no sabe que... O sea, bueno, para empezar, las personas que sí les gusta piensan que los demás tenemos a fuerza el mismo deseo. Entonces piensan, no, es que no lo ha descubierto. Es que no ha encontrado el ejercicio que es para él. Es que no ha encontrado con quién hacer, etcétera, ¿no? Entonces yo les plantearía la pregunta o la observación al revés. Lo que sí he hecho es tener muchísimas ganas de leer y entonces de pronto yo puedo aprovechar que se canceló un evento o algo para echarme 6 o 8 horas seguidas de lectura haciendo un análisis de toda esa información y genero un curso nuevo completo porque me pongo a ver cómo esta información se vincula con una serie de necesidades y cómo lo puedo transformar esto en herramientas. Entonces,
Si tú no tienes el superpoder de pensar, que lo tendría el mercurial, el saturnino o el acento racional, pues sería incomprensible lo que acabo de decir para ti. ¿Cómo alguien va a estar tantas horas que flojera frente a un libro? Pues sí, pero yo sí tengo ese deseo. Y sí tengo ese placer de que en vez de que me canse mientras leo, me prendo. De hecho, si yo cuando me voy a dormir me pongo a leer, para relajarme es peor, me prendo, se me ocurren cosas y tengo ganas de empezar a escribir y de, ¿no? Entonces, es como los que les gusta hacer ejercicio, si hicieran ejercicio muy noche, les da pila y luego ya no se pueden dormir. Sí. Significa, si tú lo que tienes es el tanto de hacer ejercicio como de abrir tu corazón, por sentir te refieres a lo afectivo. Entonces significa que tengo o de marcial o de acento físico y o de jovial o de acento emocional. Tengo los dos. O sea, el deseo de sentir, el deseo de convivir, el deseo de amar es un deseo jovial o de acento emocional. Deseo estar, por ejemplo, en Chapala viendo la lana, pero también tengo ganas de correr, pero no me sale también, pero quiero hacerlo. Entonces, ante la naturaleza, que a todos, no importa el endotipo, nos puede parecer bellísimo estar viendo ahí el atardecer, la diferencia es que las personas racionales lo están viendo y dicen, fíjate, en otra parte del mundo en realidad está oscureciendo, ¿no? Mientras que aquí está amaneciendo. Qué chistosa de ser, ¿no? Y está analizando la situación. Una persona más física ve eso y dice, una carrerita, ¿no? O sea, ahorita se antoja correr mientras esto está sucediendo. Una persona más emocional está viendo eso y está pensando, ay, ¿por qué no vino mi hijo? Le encantaría estar aquí a mi hijo. Entonces, el mismo evento, dependiendo de tu naturaleza, te estimula una cosa diferente. Entonces, las personas racionales piensan mucho, las personas físicas hacen mucho, las personas emocionales comparten, conviven, socializan. Bueno, entonces, si yo tengo mi glándula dominante, mi glándula secundaria y tengo mi acento, ese es tu endotipo. ¿Ok? Entonces, yo tengo que encontrar una combinación de 3. Normalmente, de esas 3, yo pongo un porcentaje nada más en las primeras 2. En vez de decir, tengo 35% de mercurial, 30% de saturnino y 40% de acento, bueno, no 30 me quedaban. En vez de hacer esa cuenta, nada más le pongo a las primeras 2. Entonces yo digo, soy 60% mercurial, 40% saturnino, con acento emocional. Ese es mi endotipo. Aquí, déjenme ver si se alcanza a ver aquí en pantalla. Sí. Mi ejemplo, pues justamente dice eso, porque es el mío. Mercurial 60, Saturnino 40, acento emocional. Pero alguien podría poner, yo soy marcial 70%, 30% de jovial, acento racional. Y así yo entiendo quién eres, ¿no? Hace muchos años fui a Televisa Radio, la directora era Charo Fernández, y yo la había visto en donde yo aprendí los endotipos, yo la había visto que ella lo conocía. Entonces yo tenía una cita con ella para hablar de trabajo, pero ella se le hizo tarde. Es una marcial, supongo que se le atravesaron 1000 pendientes, y entonces llegó rapidísimo y me dijo, hola, Cuau, discúlpame, pero no te voy a poder atender porque ya se me juntó ahorita otra cosa y no sé qué. ¿Puedes reagendar la semana que viene? Entonces yo me paré y le dije, soy mercurial, saturnino emocional. Ah, perfecto, vente mañana porque eso es lo que necesito. ¿Ya? Entonces ella en su cabeza seguramente ya había planeado, cuando entrevista a las personas, el perfil que yo estoy buscando es por las actividades que tenía que tener. Y ella no sabía que yo conocía el código, pero pues yo le ahorré toda la entrevista. O sea, yo ya nomás le dije, soy perfecto, eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? O sea, ya no tuvo que dialogar conmigo, ya pudo saber cuál era la información. Pues lo padre de tener este lenguaje es que en un momento dado, cuando hagamos una reunión de Navidad de los endotipos, pues tú te acercas a una persona y le dices, ¿qué eres tú? No, pues yo soy venusino, mercurial. Y ya, y con eso, sacas la información. Si te dice los porcentajes, está bien. Si te dice venusiano, sí es venusino, porque normalmente se confunden de las letras. Si te dice soy marcial, jodial, merculero, es un marcial, y así. Ya nos conocemos varios de los tips de cómo se hablan entre los endotipos. Bueno, preguntan aquí,
¿Una persona puede ser 50% venusino y 50% mercurial acento físico? Sí, por supuesto, esa es una combinación válida. ¿El acento puede cambiar con el tiempo o también es inmutable con el tiempo? Las tres glándulas son las mismas toda la vida. Lo que cambia es en qué parte de ti estás viviendo en esta época de tu vida o con estas personas, qué parte de ti sale. Entonces, una vez que yo ubico mi endotipo, yo soy mercurial, saturnino, emocional, de pronto digo, pues de niño era un niño muy mercu, era un niño muy juguetón, disfrazado, chistoso, no sé qué. En la secundaria me empecé a interesar más por las chicas y mi teoría era que a las mujeres no les gustaba un hombre chistoso. Qué tonto estaba yo. Pero bueno, en ese momento yo pensé que un hombre chistoso era como un hombre muy infantil y yo creo que entonces me empecé a pasar más a mi saturnines. Es una época en la que me empecé a volver muy serio, muy ordenado, muy de tener la frase, muy de sacar 10 en los exámenes, pero si cabe, o sea, soy el mismo, nada más estoy más en esta otra parte de mí. Hasta más adulto, como buen hombre mexicano, pues pude contactar con mis emociones y me di cuenta que en realidad soy muy sensible, que me importa mucho lo que los demás piensen, que me afecta el rechazo, que sí quiero complacer a los demás y ese es mi acento emocional, pero como buen hombre mexicano pues lo había reprimido. Entonces, tú podrías pensar en tu endotipo como una casa que tiene 3 habitaciones, glándula dominante, glándula secundaria y centro. Oye, pues yo frente a mis amigos soy más como mi acento. Pues sí, es como si te pasaras esa habitación. Pues mi pareja te diría que soy más bien la dominante. Pues sí, o sea, lo que no puedes hacer es estar fuera de esas 3. Pero dentro de esas 3, todas las combinaciones que se te ocurren. ¿Sí me explico? Entonces, las 3 son para toda la vida. Sin embargo, reconozco ante ciertas personas como que me cargo más para acá, ante otras acá, o en tales situaciones, etc. ¿Sí? Bueno, pues ya dicho estas reglas, que es como lo más importante, puedo ponerles aquí el ejemplo de los acentos de esta manera. Ahorita se va a aparecer. Si yo tengo acento racional, que sería el chamaquillo de los lentes, la glándula que yo sea, automáticamente piensa, analiza y habla más, ¿no? Si soy lunar, si soy venusino, si soy el que sea, agrégale pensar y analizar y hablar más. ¿Estamos de acuerdo? Incluso si yo ya era de una glándula que pensaba. Si yo soy saturnino y a eso le agrego un acento racional, pues pienso todavía más, no importa, es al que sea. Si le pongo ese acento, pienso, analizo y hablo más. Si soy de acento racional, si soy de un tipo que es muy emocional, como son los joviales y los lunares, como que se me enfría un poco la emoción por el tema de racionalizar. Entonces, si los joviales son muy dramáticos, son medio victimosos, son personas que hacen más grande lo que está pasando porque son muy de un gran corazón, pues al momento en que tienen acento racional ya no tanto, ya tienden como a matizar un poco, como a ser más precisos. No es lo mismo se me hizo tarde porque había 1 millón de personas delante de mí, cosa que es muy poco probable que hubiera ese 1 millón, a que digan ya con más precisión, se me hizo tarde porque había mucha gente frente a mí, ¿no? Entonces el acento racional como que enfría la parte afectiva. Si yo ya era de un tipo medio frío, pues lo racional me enfría más, ¿no? O sea, si de por sí yo no tenía mucho corazón, agrega el acento racional, pues ahora menos siento, ¿no? Y además, con el acento racional adquiero el superpoder de aprender y enseñar. Es decir, se me antoja analizar, entender, tener datos, lo que les decía hace ratito, tengo ese deseo. Y podría también de una manera decirlo, es como si tuviera de Saturnino en mí, no importa qué endotipo sea. Si soy de acento emocional, le subo a las emociones, entonces para empezar dramatizo las experiencias, las vuelvo más artísticas, las vuelvo más jugosas, mi lenguaje se vuelve más exagerado, más rebuscado, todas las cosas son interesantísimas, ¿no? Todo lo máximo súper mega fabuloso, porque ese es el lenguaje emocional, que con palabras está tratando de explicar lo grandioso que se siente algo. No pueden ser. Somos exagerados, no te hagas.
Y adquiero el superpoder de socializar, es decir, disfruto mucho de convivir y de ayudar a los demás. Si yo soy de un endotipo muy frío, como podría ser un saturnino, con acento emocional, ya me importa más la gente, ya me gusta más convivir con ellos, etcétera, ¿sí? Bueno, es como tener algo de jovial. Incluso los rasgos físicos, ¿eh? El acento racional me va a dar los rasgos físicos del saturnino en mi cuerpo. El acento emocional me va a dar la panza de jovial. El acento físico, como es como tener de marcial, provoca tener espaldas anchas, provoca tener más facilidad para generar músculo, etc. Entonces, este es el acento que hace que las personas se vuelvan hacedores, ¿sí? Que aterricen, que se muevan, que tengan necesidad de acción, que no duerman tantas horas. Si ella es venusina física, si la comparamos con una venusina emocional, ella debe dormir mucho menos. Es el acento. Pero si la comparamos con una marcial física, seguro que la marcial física duerme 2 horas y ellas duermen 8, ¿me explico? Entonces, claro, dentro de lo venusino, duermo menos por el puro acento. El acento físico me hace hacedor, me hace activo, es una persona que ante cualquier petición se mueve, ¿no? Oye, ¿me pasas mi chamarra? Y sale corriendo la persona y dices, no le dije cuál chamarra, no le dije dónde estaba, ya, se movió, ¿no? Pues reacciona ante los retos rápidamente. Y tienen el superpoder de gozar por el mero hecho de estar activos. Simplemente hacer les causa placer, aunque no haya quedado bien. O sea, lo que decíamos hace rato, a lo mejor mi mamá me dijo, me gustaría reordenar la sala. Entonces yo me levanté, tengo mucha energía y pues agarro y pongo la sala donde se me ocurre. Y cuando llega mamá dice, no, pero yo no quería el sillón ahí. Lo vuelvo a hacer. De cualquier manera disfruté por la actividad. Se puede volver a hacer las veces que sea necesario. Entonces los acentos físicos disfrutan de hacer y de ponerle palomita a un pendiente. Hay un gozo así de ya fui al súper, ya cociné esto, ya ordené la cena, ya, y hay un gozo de darle clic a la palomita, ¿sale? Bueno, con eso cierro el tema de los acentos. ¿Quedó claro? O sea, creo que lo único que va a faltar es que ahora ven cada caso. ¿Qué pasa cuando un venusino es racional? Pues es un venusino que le gusta aprender, que le gusta pensar, a lo mejor va a estudiar para biólogo, a lo mejor va a estudiar pedagogía, a lo mejor va a estudiar hasta pediatra. Quiere decir, sí le gusta pensar, pero como es venusino, su chamba tiene más que ver con niños, con animales, con plantas. Entonces, un acento racional hace eso. Si el venusino es de acento emocional, pues es más afectivo emocionalmente, porque el venusino parece que le gusta tocar a la gente, pero no es desde el corazón, es desde el cuerpo, táctil. Entonces, a eso agrégale amorcito. Y si el venusino es de acento físico, pues entonces hace más deporte, se mueve, tiene más ganas de hacer. Y así, entonces creo que lo único que falta pues, es que lo veas en cada caso. Pero finalmente, como diría Chespirito, la idea es esa. La idea es esa, es ponle un acento, ¿sí? ¿Por qué se destacaron 3 tipos dentro de los acentos? Maldito mercurial. Tenías que hacer una pregunta de esas que prefiero que no me hagan cuando apenas están conociendo. Bien. Aquí su compañero me pregunta, ¿pero por qué los acentos son nada más 3 de las glándulas? ¿Que no hay acento lunar? ¿Que no hay acento venusino? ¿Que no puede haber un acento mercurial, por ejemplo? Pues la respuesta corta es no y te callas, ¿no? Sería más fácil, continuamos y ya lo hicimos. Pero como no soy de respuestas cortas, porque aparte mi saturninés me lleva a querer explicar las cosas a profundidad, pues déjame diagramar. Me agarró mi dibujito de las flechitas. Bueno, fíjense. El lunar y el jovial son 2 glándulas emocionales. El venusino y el marcial son 2 glándulas físicas. Físicas. Están... esa es la de allá. Esa nada más hay que conectar. Físicas, ya sé que el venusino no es atlético, pero es su cuerpo el que le remite la información, ¿no? Decíamos, los 5 sentidos son los que le avisan. Y el mercurial y el saturnino son 2 glándulas que piensan. Una manera de entender por qué los acentos son saturnino, marcial y jovial y las otras no,
es porque el lunar es las emociones, pero hacia adentro. Mientras que el jovial es las emociones hacia afuera. Es expresivo de sus emociones. Y el lunar no es expresivo, siente, pero siente hacia él. El venusino es físico hacia adentro, es captar al mundo con su cuerpo. Y el marcial es físico hacia afuera, es hacer el mundo, ¿no? Es ir y construir, es tomar decisiones. El mercurial es pensador hacia adentro, es creativo, se le ocurren inventos, cosas, ideas, él solito se platica. Mientras que el saturnino es didáctico, es decir, todo lo que ha adquirido de información es para compartirlo con las otras personas. Si utilizo términos más técnicos, puedo decir que lunar, venusino y mercurial son centrípetos, es decir, su energía gira hacia el interior. Mientras que saturnino, marcial y jovial son centrífugos, son hacia afuera. Entonces, un acento es un añadido. Si tuviera que inventar acentos de mercurial, venusino, lunar, te tendrían que quitar. Y eso no está dentro del modelo, no tiene sentido y no lo hemos notado. No decimos, esta persona se mochó un pedazo, sino que siempre te añade. Entonces, como las tres maneras de añadir son la del saturnino, la del marcial y la del jovial, por eso esos son los acentos. Porque o te añado el pensar, o te añado el sentir, o te añado el hacer. ¿Sí? Y esas son las tres cosas que se pueden poner como acento y son representadas por estas tres glándulas. ¿Sabes? Entonces, esa es la razón más analítica, más clara de por qué nada más esas tres están. Bueno. De ahí nos vienen los problemas existenciales porque no nos entendemos por qué a veces somos tan contradictorios en claro. nuestro ser. Por supuesto. O sea, los problemas existenciales empiezan cuando empiezas a notar tu existencia y empiezas a decir, ¿por qué? Si yo ya sé que no me debo de enojar, me enojo, por ejemplo. O por qué si yo, no sé, mis papás son atletas, mis hermanos son, porque a mí no me gusta. Y la verdad es que los endotipos nos ayudan mucho a entender esto, a darle un cajoncito de decir, claro, pues no tengo eso, no está en mí. O no lo puedo evitar. El marcial no puede evitar enojarse. Lo que puede hacer es poner su enojo en el lugar adecuado. O sea, yo soy un marcial abogado que defiendo a minorías y todo el tiempo estoy encabronado. Pero estoy enojado por algo justo, ¿no? Y estoy usando mi enojo para defender a quien no se puede defender. Exacto. ¿Sí? Digo, por dar un ejemplo así medio radical. Bueno, pues ya para cerrar y por la única razón que me han aguantado todas las peripecias y todo lo largo del taller, hablemos de la química sexual. ¿Eh? ¿No tiene cargador? Sí, denme un segundo todos. Es este. Bueno, pero es eso. O sea, busquen alguno de los cables, es el que no está. Listo, yo sé que me escuchan todo lo que digo, estoy ayudando a que conecten una cosa por otra, pero ahorita lo resuelven. Bueno, pues el tema final es el tema de la química sexual, pero como ya se nos hizo tarde, yo creo no lo vamos a alcanzar. Ok. No, sí lo vemos. Chale. Mira, nadie habla en el chat, pero cuando digo eso, no es cierto. Bueno, el tema de la química es uno de los temas más interesantes que nos arrojan los endotipos. Sabemos científicamente que la química sexual responde a una cosa que se llama las feromonas. Todos los cuerpos humanos estamos lanzando constantemente unas moléculas que son como nuestro perfume natural, son nuestro olor natural. Y este perfume es recibido por la nariz de la otra persona y es decodificado y finalmente se dispara la reacción química. Es decir, cuando hablo de química sexual sí quiero aclarar que estoy hablando de química sexual y no de amor, y no de romance, y no de me conviene, y no de me cae bien, y no de puedo formar una familia con esa persona. Estoy hablando de sexo, sí. Instintivo. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, en los hombres? Cuando hay química sexual, hay una erección y las pupilas se dilatan.
En las mujeres, cuando hay química sexual, hay una lubricación de los genitales y los pezones se inflaman. Entonces, esto no es algo que tú decidas, ¿no? Ay, está muy guapo, deja inflamo los pezones. No tienes tú que hacer nada, es una reacción instintiva, la cual es independiente de tu conducta sexual. O sea, el hecho de que yo haya decidido tener una relación monógama con alguien, exclusiva con alguien, pues eso no lo entiende mi olfato ni mis genitales. Yo puedo decidir que solamente tengo relaciones sexuales con esta persona porque así yo decidí y me casé, pero pues mi pene va a seguir creciendo cuando alguien me guste y la vagina va a seguir lubricando cuando alguien me atraiga y ya, porque es simplemente una reacción fisiológica, ¿sí? Es como estar a dieta. Si a ti te ponen a oler 3 leches, pues se va a disparar el apetito, lo cual no significa que me tengo que comer el pastel 3 leches, pero sí reconozco pues que inmediatamente reacciona. Chicas, si se vuelven locas, háblenle al que sabe. Alfredo está allá abajo. Nada más pídanle que venga y los ayude. Es que los veo que están por acá malabareando una computadora que no nos quiere obedecer. Bueno, entonces ya teniendo eso en mente, lo que no sabe la ciencia y que nos van a añadir los endotipos es que hay una regla para que se dé la química sexual y es los opuestos se atraen. ¿Ok? Entonces, si mi feromona dice mi forma natural de ser, como en resumen, y tu olfato huele eso, y tu olfato detecta que eso que tú eres es lo que yo no soy, entonces se dispara esta reacción. Los opuestos se atraen. La naturaleza nos hace que nos excitemos ante la diferencia. ¿Por qué? Pues quizás porque Dios es gandalla, así que nos quería poner a prueba, tolerancia o algo por el estilo. Otra explicación, que es la más correcta, es porque la supervivencia de las especies depende de la variedad. Entonces, el hecho de que me atraigan los que no son como yo, pues procura mayor variedad para mis hijos. Si los marciales se atrajeran por marciales, pues tendrían seguramente muchos marcialitos y así, y al rato serían puros marciales. Y aquello que daña a los marciales de una vez los daña a todos. Pero como en esta familia hay de todo, hay mercuriales, ya hay venusinos, ya hay lunares, pues entonces no son más tendientes a sobrevivir porque hay variedad. ¿Sí? Entonces, mi opuesto, si lo vemos en la gráfica de los endotipos, es simplemente el que está enfrente. El opuesto del lunar es el saturnino. El opuesto, No, de las dos. Me preguntan que si de la glándula primaria. De ambas. La parte de mi lunar se siente atraída por cualquier saturnino. La parte de mi venusina se siente atraído por un marcial. ¿Ok? Entonces, el opuesto al venusino es el marcial, el opuesto al mercurial es el jovial, etc. ¿Sí? Entonces, simplemente yo veo así el círculo, el opuesto me atrae. Si yo soy lunar, me atrae el saturnino. Si soy venusino, me atrae el marcial. Si soy mercurial, me atrae el jovial. Y del otro lado igual, ¿no? Saturnino se atrae con lunar, marcial con venusino y jovial con mercurial. Ahora, le llamamos entonces la química máxima justamente cuando mi glándula primaria y tu glándula primaria son las contrarias, porque eso significa que tu glándula secundaria y mi glándula secundaria también lo son. Entonces, si yo soy lunar venusino y tú eres saturnino marcial, pues tanto mi parte lunar como mi parte venusina se atraen. Entonces, la química máxima, doble atracción. La química sexual máxima que existe es cuando te topas con tu opuesto. Si es estrictamente opuesto, ¡bah! ¿Sí? Cuando no es tu opuesto y yo me atraigo por ejemplo, tu glándula secundaria, o tú te atraes por mi secundaria, pero no por mi primaria, entonces le vamos a llamar química secundaria. Si lo ven en la gráfica, el lunar se atrae por un saturnino marcial, pero su lado venusino puede tener química con un marcial jovial. La parte jovial no.
pero la parte marcial le atrae. Entonces, si le pusiéramos porcentajes, pues diríamos, haz de cuenta, no sé, si la química máxima es de 80, 90%, una química secundaria es de un 60, 50, que es una muy buena química. Hay mucha atracción, pero no es tan alta porque no todo yo se siente atraído por todo tú. Lo voy a graficar así. Cuando es el opuesto, es así. Uno contra el otro. Cuando no, es así. Hay una parte de mí que se atrae con una parte de ti, pero no toda, estos dos no. ¿Sí? La manera más sencilla de reconocer esto es visual. Es el de enfrente es el que más me atrae y los dos de junto a ese son los otros dos que me atraen. Si yo soy lunar, el que más me atrae es Saturnino, pero en segundo lugar me atraen los mercuriales y los marciales. Y la razón es porque yo siendo lunar venusino, este mercurial saturnino tiene un lado saturnino que me es atractivo. ¿Sí lo vieron o no? Va de nuevo. Si tú fueras lunar venusino y yo te presento a un amigo mercurial saturnino, lo mercurial no te atrae, pero lo saturnino sí. Porque ese lado sí me atrae. Si yo soy lunar venusino y me presentan a un marcial jovial, esa persona no tiene de saturnino, pero mi lado venusino sí se atrae con su lado marcial, no con lo jovial. Entonces, gráficamente es súper fácil de acordarte porque el de enfrente es el que más y los de junto al de enfrente son los otros. Pero no quiero que solo lo entiendan gráficamente, quiero que lo entiendan lógicamente. Es porque hay una pieza que sí encaja. ¿Sí? No las dos piezas, pero una de las dos sí encaja. Entonces, a ver, ahora yo les pongo el examen a ustedes. Si yo soy jovial, lunar, ¿quién es el que más me encanta en la vida? Mercurial, saturnino. Tanto le gusta a mi parte jovial como a mi parte lunar. Si yo soy jovial lunar y me presentan a un venusino mercurial, ¿por qué sí me atrae? Por lo mercurial. Lo venusino no, pero su lado mercurial sí. A ver, la cara. Acuérdate, yo soy jovial lunar. Frente a mí está el mercurial. Pero yo dije, los de junto al de enfrente también me van a gustar. Si yo soy venusino mercurial, soy atractivo porque tengo un lado mercurial. Y lo mercurial sí te gusta, lo venusino no. Si yo soy jovial lunar y me presentan a alguien saturnino marcial, ¿qué es lo que me atrae de esta persona? Lo saturnino por mi lado lunar, no por mi lado jovial. Bueno, más bien estás o cruzando así o cruzando así. Sí, técnicamente el nivel de química tiene que ver con que no es lo mismo si soy 50-50, así yo era súper marcial y la persona es, por ejemplo, lunar muy venusina, entonces, pues ahí hubo muy buena química, ¿no? Sí, por supuesto, por eso es que no hay un número preciso, ya hay de químicas a químicas dentro del juego, pero también hay personas con las que no tengo química. Por ejemplo, las de tu mismo tipo o las de junto a ti. Entonces yo digo, yo soy una jovial lunar y me presentan un lunar venusino y me cae bien y me gusta su forma de ser y los dos tenemos mascota y platicamos y los dos nos ponemos Grinch juntos y nos aislamos y estamos callados, pero no se nos antoja agarrarnos a besos. Exacto. Entonces nos volvemos friends. Dicen que se marca el friend zone. Exactamente. Exactamente, ¿sí? Puso Rosa Fernández. No, por favor, ¿pero a qué te refieres? No, por favor, lo de la química. Sí, a lo mejor está haciendo ahorita cuentas de a ver si mi pareja es de tal. Sí, entonces, bueno, ¿qué pasaría si yo estoy casado, por ejemplo, con alguien y de pronto veo esto y que de veras pase, ¿no? Así de, pero entonces mi pareja y yo no tenemos química. Pues para empezar, ni modo que yo te lo esté informando. O sea, ahora lo que tienes es una explicación, pero por supuesto la respuesta tú la tienes, no yo, ¿no? O sea,
Tú tienes que pensar, a ver, ¿cuántas veces terminamos por preferir cenar, ver una película, dormirnos temprano, que tener sexo? O sea, a final de cuentas me doy cuenta que tengo sexo porque debo de, ¿no? O sea, entonces, oye, ya pasó como un mes, yo creo deberíamos de hacer algo. Entonces, si yo tengo que acordarme de eso, pues está raro, no tendría yo que acordarme, tendría como que ser así, ¿no? Entonces te digo, no, hay quien ha llegado, pero entonces sí, yo no tenemos química. Yo digo, pues no me lo preguntes a mí, tú observa, ¿no? Pero también hay una solución. La solución es esta parte donde si yo me solarizo, que eso lo vamos a ver después, pero si yo empiezo a hacer actos de conciencia, despierta el timo. Y si despierta el timo, mi química sexual es con todos. Porque esa es una de las características de los solares. Pues sí, que peligroso, pero no necesariamente. No porque ser promiscuo sea malo tampoco, pero no necesariamente va a ser promiscuo. El tema es que se quita la cláusula de que solo los opuestos me atraen. Y la razón de esto es bien interesante. Además de que los opuestos se atraen porque en términos de supervivencia es conveniente, también los opuestos se atraen porque espiritualmente es nuestro maestro. Es la persona con la que más trabajo nos cuesta comunicarnos. Los saturninos son personas como gallinas, que se oscurece y les da sueño, y sale el sol y se despierta. Y los lunares al revés. En la noche traen pila, y en la mañana están jetoncísimos. No, bueno, no traigo tanta pila. Pero mi punto más bien sería, el mercurial es una persona egoísta que está todo el tiempo pensando cómo puede sacar provecho de las demás personas, y el jovial es una persona altruista que todo el tiempo está viendo cómo ayuda a los demás. El venusino es una persona pasiva que quiere relajarse y disfrutar del día, y el marcial es una persona activa que quiere aprovechar el día para hacer mil cosas. Entonces, desde esa perspectiva, esta persona es mi maestro espiritual, porque es justo lo que yo no haría, no sentiría y no pensaría, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, fíjate qué interesante. Imaginen que en un punto de la gama está comunicación y en el otro punto está química. Entonces yo digo, si yo quiero establecer una relación en la que haya mucha química sexual, que tengamos unos besos extraordinarios, me doy cuenta que la comunicación va a ser difícil. Si yo quiero entenderme súper bien con la persona, entonces tengo que buscarme uno parecido a mí, y entonces la química no va a estar presente. Exacto, ya lo dijo su compañero. No se puede tener todo en esta vida. Se puede tener en el sentido de la solarización. O sea, ¿ok? La única manera de resolver eso sería que a partir de la solarización, el tema de la química ya no es un problema porque yo tengo química, y que además la solarización implica despertar la conciencia, y la conciencia es lo que nos permite comunicarnos. Exacto, es como que lo trasciendes. Este aparente dilema entre tengo que elegir entre entenderme bien o gozarme, se trasciende a través de la solarización, donde pronto digo, en el caso del saturnino sí. O sea, el saturnino lo que tiene que trascender es decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que prefiero ser feliz que tener la razón. Pero no es el caso de todos, porque un venusino diría, yo nunca tengo razón y me da igual, ¿no? El venusino tendrá que trabajar con el tema de tomar decisiones, porque si se siente atraído por un marcial que todo el tiempo está proponiéndose cosas, pues va a tener que subirle unas rayitas si quiere estar a la par de su marcial, si va a poder ser compatible. Entonces, lo padrísimo de la química sexual es que nos invita a ser mejores personas. Para yo poder convivir con esta persona a quien disfruto tanto, tendré que cambiar. Cambiar no en un sentido de que niegues tu endotipo, sino de que lo empieces tú a conducir. Porque si yo dejo que se conduzca solito, no vamos a ser compatibles, no vamos a tener comunicación. Necesito empezar a trabajar en mí. Y eso es todo un tema de la solarización. Entonces los hombres que casi no hablan de Dios, ¿cómo te puedes bien? Y nada más quieren estar trabajando, son marciales.
No, o sea, una persona, hombre o mujer, que casi no habla, suele ser más bien lunar. Un marcial es una persona workaholic, ese es otro tema. Una persona como obsesiva con el trabajo, pero normalmente su problema no es de hablar, sino de que se mueven. O sea, no están sentados en la computadora, salen, van a ver un cliente, regresan, van a una cita, se van de viaje. No es el problema de que hablan, sino normalmente que no se están quietos. Los saturninos explican, ¿no? Si tú llegas, oye, ¿quieres ir al cine? No, mira, tengo que enviar 6 propuestas. La primera es para el cliente tal, con eso estoy un 60% de avance. Y te dan una explicación así de qué es lo que van a hacer. Pero nomás sí te quiero hacer una observación. Procura no pensar en términos de hombres y de mujeres. Mejor ya piensa en términos de endotipo. Mi ejemplo personal. Yo soy mujer. Ajá, lo hemos notado. Pero tengo muchas amistades, muchas amigas que han pagado mucho dinero por el pero a mí me puede práctica. Yo Ajá. pero yo no comprendo entonces cómo mi exigencia Ajá. Uh-huh. Uh-huh. O sea, yo no dije eso. Espérame. Yo dije, la sociedad nos vende la idea de que una mujer vale más mientras más hermosa sea y un hombre vale más mientras más poder tenga. Punto y coma, en este curso van a entender que eso no es cierto. Entonces yo dije que eso no es cierto y que íbamos a aprender. Entonces, por ejemplo, con lo que tú acabas de decir, ¿qué endotipo sospechas que eres? Si eres una mujer, no, pero espérate, una mujer que a sus 60 años está pensando en cómo lograr resultados, en ser exitosa, en que le importa más ser práctica y tener dinero que en invertir en operarse y estar bonita. ¿A qué te suena? No. Espérense, la pregunta es para ella, no se metan todos. ¿Cómo vas a ser lunar si te preocupa ganar, triunfar, ser exitosa, crecer, tener dinero, ser práctica? Eso no es nada lunar. ¡Ya no le digan! ¡No! A ver, va de nuevo. Práctica, éxito, acción, resultado, logro. ¿No te suena uno? ¡Sí, claro! Por supuesto. Entonces, ahora lo tienes que entender. ¿Por qué si las otras chicas están preocupadas por su belleza y por su estética y su única estrategia en la vida para sobrevivir es me voy a encontrar un marido con dinero? Yo no me siento cómoda con esa idea. Yo tengo ganas de hacer, de lograr mis resultados. Pues porque eres marcial. Y la otra persona no está loca, nada más no es marcial. ¿Me explico? La otra persona es un venecido, es un jovial y pues su estrategia es, si estoy muy bonita, me voy a casar con un padre que tiene mucho dinero y ya la hice. Acuérdate que los pasivos, su energía está orientada a adaptarse, a sobrevivir. Y los activos, su energía está orientada a lograr, a crear su realidad. Entonces no es lo mismo si yo vivo en esta ciudad porque es la invitación que se me hizo, porque es lo que le quedó cómodo a mi pareja, porque aquí está mi familia y cualquier cosa tengo el apoyo de mi papá. Así yo vivo en esta ciudad porque es donde está el negocio que yo busco, o porque es donde estaba la carrera que yo quería hacer, o porque es donde quiero que mis hijos vayan a la escuela. En una postura yo simplemente aprovecho lo que hay y en la otra decido qué es lo que quiero vivir. Pues nadie está loco. Nada más digo, claro, yo soy una chica marcial, pues tengo mucha más fuerza, estoy muy orientada a resultados, se me hace tonto estar invirtiendo en cosas banales, yo prefiero tener el dinero y ser práctico. Sí. Ajá, sí, por supuesto. Sí, o sea, lo que ella está diciendo es que notó tu jovialidad también. En tu manera de relatar la historia, había como angustia y había drama, ¿no? Es que yo no entiendo a estas personas. Claro, ese es el jovial, entonces están presentes.
Pero por la razón que yo no te dejaba que dijeras eso es porque yo quería que se diera cuenta de la parte fuerte. La jovial también está presente. Esa será otra parte que ella tendrá que localizar. La necesidad de ayudar a los demás, de ser querido, de aprovechar lo que ella ha logrado para que otros estén bien. Todo eso es jovialidad. Pero en particular en ese momento yo quería que notara las palabras éxito, logro, resultado, enfoque, práctico, dinero, ¿no? Pues mira, te la presento. Te presento una marcial jovial con acento racional. Porque además, si ya le preguntan, ella también goza de aprender. Una manera en que ella logra los resultados que busca es aprendiendo. O sea, si ella quiere hacer más ventas, dice, me voy a echar un librito de ventas o voy a ir a un curso de ventas. Pero, ¿qué lee un marcial racional? Cosas útiles. Sí lee mucho, pero cosas que le sean útiles. Si tú un marcial racional lo pones a leer poesía, le da flojera. No es útil esta información, no me lleva a ningún lado. Salvo que la goce un ratito y porque quiero quedar bien con esta persona o porque lo que sea, en realidad no lo elegiría. Entonces, cualquier persona con un acento racional le gusta leer, pero lees en relación a tu glándula dominante y secundaria. ¿Cuál es el interés de esa glándula? Por eso es acento. ¿Sabes? Qué buen ejemplo salió ahorita. Bueno, chicos que están en línea, dejen ver lo que escribieron y si tienen alguna pregunta ya terminamos nuestra sesión. Después del no, por favor. Bueno, nos quedamos aquí en la chocha, los que venimos en vivo nos quedamos aquí en cotorrear. Pero los que están en línea, yo sé que ya tienen muchas cosas que hacer, todos los que son activos, y por eso ya los quiero liberar. Entonces puso Rosa Fernández, es que a lo mejor sí no soy tan compatible con mi pareja. Pues sí, pero recuerden que estamos hablando de la parte sexual y luego de la parte de la comunicación. Es decir, pero entonces con razón me entiendo también con mi pareja. O sea, pros y contras, ¿sí? Otra vez falla un poquito el audio. Bueno, espero que ya no. Yo lo veo bien. Déjenme, le pongo. Tengo un audio que es como más... pues ese es el que estoy. Se supone que es este micrófono que oye más chido. ¿Qué más? Bien desesperado, Cuau. Sí, supongo que se refiere a otra persona o a mí, no sé. Creo que soy marcial jovial con acento físico. ¿Es posible, chava? Quizás yo nada más te diría que un marcial con acento físico no se hubiera aguantado casi 2 horas de estar frente a la computadora. A lo mejor hubiera traído audífonos y estaría corriendo en colomos mientras escuchaba las 2 horas. Yo creo que con lo puro marcial es suficiente, no necesitamos añadirle el acento, ¿eh? Pero bueno, ya en vivo te hago otras observaciones. No se vayan, dice Dulce. ¿Serás jovial, Dulce? Mayra, ¿una persona puede tener acento emocional en su juventud y en su etapa madura acento físico? No, el acento, ni la glándula dominante, ni la secundaria cambian jamás. Pero, sí, vamos a pensar en tu caso. Tú sospechas que eres una venusina mercurial con acento físico, ¿cierto? Me está haciendo así, ya. ¿Qué pasaría? Varias opciones. Una, que lo que tú percibes como acento emocional es más bien tu venusinez. Es decir, soy muy empática, me vinculo, ya sabes que energéticamente el venusino siente lo que sienten las otras personas, y entonces sí experimento eso. Sin embargo, cuando ya no está la persona, ya no me engancho. O sea, siempre para el venusino sentir implica que esté el sentimiento ahí. Si no, un poco se me resbala y sigo con mi vida. Opción 2, que en realidad seas una lunar venusina con acento físico y sea lo lunar la parte que es emocional. Lo dejamos como posibilidad, ¿vale? Pero no cambia el acento. Chava dice, me levanté mucho y además ya corrí. Sí te vi que te parabas y supongo que ibas al baño y regresabas. Pero aún así, un marcial físico es una persona que a lo mejor, híjoles, es narcotraficante en la línea de batalla, es un soldado de primera, es un jugador de fútbol americano que necesita muchos golpes y mucha acción, es uno de estos que hacen full combat y que son de estos de que no hay reglas y que sí se pueden romper los huesos. Y normalmente el marcial físico pues va a tener un dobleteo en las suprarrenales y es una persona que le cuesta mucho trabajo dormir y que tiene mucha violencia natural y que a menos que encuentre un espacio donde eso sea legal y hasta le paguen, se va a volver difícil.
Entonces, creo que no. O sea, quiero insistir en el tema de no es necesario. Es como si alguno de ustedes es jovial, es muy probable que esté ahorita en su drama pensando, además de jovial, soy de acento emocional. No es necesario. Ya con lo jovial ya tienes todo lo del acento emocional. Habría que preguntarse si más bien... Voy a cerrar con esta frase y quédensela de tarea. El acento sirve para explicar lo que la glándula dominante y la secundaria no explican. Si su compañera es marcial jovial, tiene mucho interés por lograr resultados, por hacer dinero, por ser práctica, pero también por cuidar a su familia, por ser una buena amiga, por ser una buena miembro de la sociedad, todo eso lo explica lo jovial, perdón, lo marcial y lo jovial. Pero ¿cómo te explicas que además estoy diciendo esto y saca su cuaderno y anota todo lo que acabo de decir y se va a ir pensándolo y además invierte en aprender, en ir a cursos? Eso no lo explica ni lo marcial ni lo jovial. El acento racional sirve para explicar lo que la glándula dominante y la secundaria no se explica. Entonces piensen en su acento mejor como la carta que les está haciendo falta para poder cerrar el asunto. Y no confundan alguna de sus glándulas dominantes con su acento. Yo mismo, cuando yo conocí esto, yo pensé que yo era de acento racional, porque soy mercurial saturnino. Pues cuando solo vi los acentos, yo dije, pues yo soy ese, yo pienso mucho. Pero ya entendiendo que era mercurial saturnino, pues más bien lo descarté. Yo dije, pues no, porque yo ya pienso mucho, no necesito agregarle otro para justificar mi pensar. ¿Qué es lo que no explica? Pues mi sentir. El que me importe tanto lo que piensen los demás, el que me afecte tanto una crítica, el que finalmente sí soy empático, el que soy papá pollito, o sea, todo eso no lo explica ni lo Mercu ni lo Saturn. Entonces necesitaba yo eso, ¿sí? Sí. Miren, su compañera, que tiene rasgos racionales, es decir, tiene presencia ósea, tiene la nariz con un hueso grande aquí, los pómulos salidos, todo, nos pregunta que si existe algún tipo de examen escrito a través del cual los seres humanos puedan determinar el endotipo en vez de preguntarle a Cuau, en vez de necesidad de la observación subjetiva de otros seres humanos. No hay un sistema científico que nos pueda resolver esto. Entonces, no, en principio el mejor test sería el manual que ustedes tienen y que le van poniendo palomitas. Pero la pregunta detona o nos ayuda a comprender tu necesidad. Necesito una estructura, necesito una lógica, necesito algún mecanismo que me señale esto. Y eso explica el que seas alta, el que seas delgada, el que tenga los pómulos salidos, porque los saturninos y los acentos racionales son huesudos. Entonces, todo eso está presente en tu cuerpo. Miren, yo lo que creo en este momento es que ustedes necesitan práctica. O sea, que lo que necesitan es experiencia, estar viendo a muchas personas y conocer a mucho detalle cada uno de los fenotipos. Pero me siento satisfecho si puedo decir que esta clase les sirvió para entender en dónde se está acomodando la información. O sea, ahora cuando veo el tipo marcial, ya sé que a fuerza, si la persona es marcial, tiene que tener de jovial, si no, no va a ser, ¿no? O que en esta persona venusina, que a la vez yo veía ciertos rasgos de marcial, es un acento. Y ahora puedo entender por qué se combinó de esa manera. Entonces, si eso se cumplió, pues me siento bendecido y creo que se logró la finalidad. ¿Con qué palabras se quedan cada uno de los que nos están viendo en línea? ¿Qué palabra pondrías que es como, con qué cierras esta clase? Por ahí Dulce puso que ella todavía no se encuentra. Y yo la leí que yo no he descubierto mi endotipo. Entonces, bueno, Dulce, primer punto, identifica si eres activo o pasivo. Siempre eso es lo más sencillo. Empiezo por observar que tengo o mucha energía o muy poca energía, porque no hay gente que la tenga bien. Eso me sirve para empezar a buscar combinaciones que me den un poquito más la explicación de lo que yo soy, ¿vale? Pues empecemos por eso y si quieren en el otro chat nos platicamos. Me quedo confundido, dice Chava. Qué bueno, porque la confusión indica que se salió de la zona de confort. Siempre que hay una información nueva, que va más allá de lo que ya sabíamos, primero viene una confusión, después viene el recableado.
Pues me da gusto. Bueno, pues chicos, pasen muy bonito día y nos estamos viendo, nos comunicamos por allá. ¿Sale? Bye. Adiós, dicen todos. A ver, vamos a decirles. Adiós.